Hola otra vez, ¿empezamos ya? Buenas tardes, doctor. Enseguida, enseguida daremos seguimiento a lo que es el curso de teoría cuántica de campos por parte del doctor Quijosa. Así que solo para recordarles que este será el último día del curso, el micrófono es suyo, doctor. Muchísimas gracias. Pues gusto saludarlos otra vez. Recordarán que ayer nos quedamos en por fin avanzar hacia un tipo de campo más complicado, con una dinámica más rica, en la que tanto en el lagrangiano como en el hamiltoniano, además de tener la parte cuadrática que habíamos estado estudiando, que eso nos daba un campo libre y modos de Fourier y por tanto partículas no interactuantes, ahora por primera vez agregamos algo más. Concretamente estamos estudiando el ejemplo donde ponemos phi a la cuarta. Y bueno, eso tendrá algún coeficiente numérico enfrente. Si tenemos la suerte de que ese coeficiente numérico sea muy pequeñito, eso obviamente no es lo más genérico, pero si tenemos la suerte de que eso suceda, decimos que la teoría está débilmente acoplada porque justamente ese número controla la intensidad de las interacciones. Y entonces, pues ahí parece buena idea, ahí parece plausible que podamos describir la física de esta sustancia más complicada, este campo más complicado, en una serie de potencias, en potencias justamente de lambda. Eso es lo que llamamos una expansión perturbativa, y entonces para eso lo que hacemos es separar, darle un nombre a esta parte cuadrática que le llamamos hamiltoniano libre, darle un nombre a lo novedoso que es esta parte de interacciones, inventarnos un cuadro que es intermedio entre el de Schrödinger y el de Heisenberg, que llamamos el cuadro de interacción. Ahí, por definición, los operadores solo evolucionan con la parte libre, entonces eso es lo que tiene de sencillo. Y entonces, en particular, nuestro operador de campo en el cuadro de interacción sigue deshaciendo nuestra vieja ecuación de Klein-Gordon, que sabemos que se puede resolver de esta manera, como ya lo hicimos en el caso libre. Es simplemente una superposición de ondas planas, donde aparecen nuestros coeficientes que sabemos que tienen esta interpretación de operadores de aniquilación y creación de partículas, uno por cada modo de Fourier, con las relaciones de conmutación habituales. Entonces, dentro de los operadores está eso, que son nuestros viejos amigos. Claro que el precio que pagamos es que entonces los operadores, perdón, los estados sí evolucionan y evolucionan de manera complicada, porque ahí sí va el hamiltoniano completo. Pero la buena noticia es que el operador que evoluciona los estados se puede mostrar que tiene, a fin de cuentas, se puede reescribir de esta manera en términos del hamiltoniano de interacción. Entonces, bueno, por un lado parece mala noticia de que sí tenemos que tomar en cuenta el hamiltoniano de interacción, no es sorprendente, pero de alguna manera hay que lidiar con él. Pero la buena noticia es que esta fórmula, que nos dice, repito, cuál es el operador con el cual evolucionan los estados, y quizás este objeto lo recuerden de su curso de cuántica no relativista, al hablar del cuadro de interacción para hacer la expansión perturbativa dependiente del tiempo. Pero bueno, lo recuerden o no, el punto es que esto es con lo que hay que lidiar. Y como es el hamiltoniano de interacción en el cuadro de interacción, pues está armado justamente con el operador de campo en el cuadro de interacción. Es justo este término a la cuarta que agregamos. Esa es la novedad, pues, la que tiene aquí enfrente la lambda. Pero por más que este es el hamiltoniano de interacción, entonces esta es la parte novedosa, es la parte que sí nos cambia toda la historia. Pues la buena noticia es que está compuesto con el operador de campo en el cuadro de interacción, que ya sabemos lo que es. Está hecho solo de as y adagas y por tanto es fácil de manipular en términos de los juegos que ya aprendimos a jugar en las clases anteriores. De hecho, cuando desarrollamos en Taylor este operador de evolución, que eso es lo que quiere decir la exponencial, ¿no? La exponencial siempre quiere decir hacer la serie de Taylor. En automático tendremos una serie de potencias en lambda. Y entonces, bueno, como estamos suponiendo que lambda es muy chiquitito, pues será una buena aproximación mantenernos solo con el primer término, o si queremos ser más precisos, pues tomaremos el segundo término y así sucesivamente. Entonces, ya estamos listos para hacer eso. Solo al final de la clase anterior dijimos que no está claro qué queremos calcular, porque sí debemos tener muy presente que los símbolos que usábamos antes ya no significan lo que ahora. O sea, el estado base de nuestro campo ya no es este, que es aniquilado por todos los operadores de aniquilación, y el estado de una partícula ya no es este, que es el primer nivel excitado de un modo de Fourier, porque la dinámica ya cambió. Entonces, no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, empezando ya con lo de hoy, ante esa falta de claridad, como paso intermedio, lo que les propongo es que identifiquemos algunas cantidades que estén nítidamente bien definidas a nivel del lenguaje de la teoría, primero, y después nos preocupemos de cómo esas están conectadas con la física experimental en términos ya de partículas físicas, no de estos modos de Fourier. Bueno, en ese sentido, una elección que resulta muy útil es plantearnos la meta de determinar los que ayer definimos como correladores o funciones de correlación o funciones de Green de n puntos. Entonces, copio exactamente la estructura que discutimos ayer
pongo un producto de varios operadores de campo en orden temporal, orden cronológico, que recordarán que simplemente quiere decir ordenarlos de tal manera que la etiqueta temporal aumenta de derecha a izquierda, y tomo su valor esperado en el vacío. Y eso pues, serán funciones de estos n argumentos, estos n cuadrivectores, que son los sitios donde inserto los operadores de campo, y esos son los que se llaman correladores o funciones de correlación o funciones de Green. Nada más noten que estoy haciendo esto ahora en la teoría interactuante. Cuando hicimos esto en la teoría libre, lo que significaba este objeto era básicamente, bueno, era ni más ni menos que la amplitud de probabilidad de que nuestras partículas libres se propagaran de algunos de estos sitios a los sitios restantes. Esa era la interpretación y por lo tanto era una pregunta que nos queríamos hacer. Ahora no está claro que signifique lo mismo, porque pues, los objetos cambiaron y la relación, eso es lo que va a ser crucial que aprenderemos hoy, que la relación entre el campo y las partículas de verdad ha cambiado. Las partículas ya no son lo que solían ser, ya no son los modos de Fourier. Pero bueno, aún así, este es un objeto teórico que les puedo decir que lo quiero calcular y aprender a calcularlo y después decirle qué tiene que ver con las partículas físicas. Entonces voy a hacer el cálculo en la teoría completa, lo cual quiere decir que aquí pongo el valor esperado en el verdadero vacío de la teoría, es decir, en el verdadero estado base de mi campo con dinámica más complicada. Para no confundirme, a eso le llamo otra cosa que cero, le llamo omega, es una notación que se usa en algunos libros. Entonces, esto es lo que quiere decir es el vacío verdadero de la teoría, el verdadero estado base de mi gelatina ya sofisticada, que se siente a sí misma. Y de la mano de eso, aquí estoy metiendo, fíjense, para la definición del correlador, el operador de campo en el cuadro de Heisenberg. O sea, el que sí tendría la dependencia temporal completa, el que no sabemos cómo determinar. Esto es lo que realmente quisiéramos calcular y eso es lo que se llaman los correladores. Entonces, bueno, hasta nuevo aviso, nuestra meta va a ser calcular esto. Como digo, en el caso libre, esos eran directamente amplitudes de propagación. Y aquí moralmente los podemos pensar como algo similar, sobre todo si estamos en el caso débilmente acoplado, pues ya estamos diciendo que, bueno, más o menos sucede que este es casi el vacío de antes, el estado donde los osciladores armónicos no están excitados. Este es casi el operador que crea una partícula. Y entonces, pues esto es casi la amplitud de probabilidad de que las partículas se propaguen de un sitio a otro. Entonces, bueno, eso va a modificarse, pero en espíritu, eso es lo que queremos calcular. Ahora, aunque no es obvio, acaba resultando ser el caso que toda la información física de cualquier teoría de campos se puede extraer de los correladores. Así que lo que primero que les estoy informando el día de hoy es que si ustedes se convierten ya no en particuleros y particulares, sino en campistas, y ya entendieron que el mundo está hecho de campos, no de partículas, su meta en la vida, como cualquier campista, pues es ahora aprender a calcular correladores, aprender a calcular estas funciones de correlación. Entonces, ya tienen un nuevo propósito en su vida. De aquí en adelante, su misión es calcular estos objetos, estos valores esperados de productos de operadores de campo en el verdadero vacío de la teoría. Bien, ahora, afortunadamente, usando esta historia del cuadro de interacción y viendo cuál es la conexión con el cuadro de Heisenberg, se puede mostrar esta fórmula. Esta fórmula es clave para lo que vamos a hacer hoy, porque determina estos objetos que acabo de decir que queremos calcular, estos objetos teóricos que más o menos simplifican la amplitud de propagación de partículas, lo reescribe en términos de objetos en el cuadro de interacción. Y fíjense lo que aparece aquí. Aparece, bueno, pues no es muy sorprendente. Aquí tenía yo el verdadero estado base de la teoría, que es este que llamé omega, y en este lado lo estoy reemplazando por este estado que es el estado donde los osciladores armónicos estaban sin excitar. El que, si fuera el caso libre, ese sería el vacío. Eso lo estoy poniendo acá. Similarmente, aquí tengo estas intersecciones de los operadores de verdad, los operadores en el cuadro de Heisenberg que tienen la dependencia temporal completa. Aquí lo estoy reemplazando por sus contrapartes en el cuadro de interacción, que solo evolucionan con la parte libre. Y como estos solo evolucionan con la parte libre, pues entonces me falta meter el hecho de que los estados que están aquí evolucionan con la parte de interacción, y eso es lo que mencioné antes, lo que recordé al principio de hoy, hace unos minutos, y eso es el exponencial en orden temporal del hamiltoniano de interacción en el cuadro de interacción. O sea, aquí adentro es donde viene el phi a la cuarta. Y bueno, resulta que la fórmula es, cuando uno mira el detalle, resulta ser que pues es más o menos intuitivo que esto se reemplaza con esto, pero para que esté bien definido, para tener una normalización correcta, hay que dividir entre lo mismo que está en el numerador, pero sin estas inserciones. Entonces, bueno, no tengo tiempo de demostrar que esa es la fórmula, pero la es. Entonces, este es el punto de partida que vamos a tomar para deducir pues, los diagramas de Feynman en el caso de esta teoría con interacciones. Bien, ahora, el punto clave es que todo lo que aparece aquí adentro son solo operadores en el cuadro de interacción. Explícitamente están aquí, pero acá adentro, si bien esto proviene de que hay interacciones en esta teoría, ya dije que este hamiltoniano en el cuadro de interacción, pues simplemente está hecho con los mismos operadores de campo que vienen de 4 a la vez en un mismo sitio, que está integrado.
Entonces, lo que hay aquí adentro, que es el valor esperado que estamos tomando en este vacío, lo que era el vacío libre de la teoría, lo que sería el vacío si no hubiera interacciones, todo está hecho con estos operadores sencillos y por tanto que están armados con as y adagas. Entonces, esto de acá, de hecho, son correladores en la teoría libre. Esto es lo que son, porque pues estos están armados con este campo que se desglosa como campo libre en términos de as y adagas, y eso es todo lo que hay aquí adentro, y estamos tomando el valor esperado en el vacío. Entonces, lo que en realidad queremos calcular, que son estos objetos teóricos en la teoría interactuante, que esa es nuestra meta, esta fórmula mágica lo reescribe en términos de correladores para un campo libre, lo que serían los correladores con diversos números de inserciones de phi en la teoría donde solo hay as y adagas, no hay nada más. Y mejor aún, habíamos mencionado que estos correladores en una teoría libre, pues en una teoría libre no pueden las partículas más que propagarse y ya, no se hacen caso unas a las otras. Entonces mencionamos en esta página ayer que son muy fáciles de calcular porque son simplemente sumas de productos de los propagadores libres. Es el propagador que aprendimos ayer, que se llama el propagador de Feynman. Y esos pueden resumirse, como vimos ayer, en diagramas de Feynman, en dibujitos con líneas. Eso es lo que aprendimos ayer. Entonces, habíamos visto ayer esto, que si tenemos el correlador de 4 puntos en la teoría libre, que eso es lo que quiero decir con este superíndice, 0, y que será también la primera aproximación de lo que sería el correlador de 4 puntos en la teoría interactuante en una expansión perturbativa cuando vamos apenas a orden más bajo, que es orden lambda a la 0. Ahí todavía las interacciones no figuran. Bueno, la receta, habíamos dicho, es para calcular un correlador de 4 puntos es, bueno, dibuje usted esos 4 puntos y luego conéctelos con líneas pues, de todas las maneras que sea posible. Las líneas representan propagadores de Feynman, sabemos, y pues las maneras que se puede hacer esto es, para conectar esos 4 puntos entre sí por parejas, pues puedo hacer esto, o puedo hacer esto, o puedo hacer esto, donde quiero decir que la línea pasa por detrás, o sea que no se cruzan. Cada línea representa un propagador de Feynman que va de un punto entre los puntos indicados, y el que aparezcan juntos quiere decir que multiplico esos propagadores como estamos viendo acá, y el que sume sobre diagramas de Feynman quiere decir que sumo esto. Entonces, ya habíamos visto ayer que la manera de calcular un correlador en la teoría libre, pues es simplemente eso, poner suma sobre productos de estas líneas, de estos propagadores libres. Y bueno, pues la gran ventaja entonces es que eso que ya sabemos hacer muy bien, es todo lo que hay que hacer, según esta fórmula mágica, para hacer el cálculo complicado que queremos hacer, siempre y cuando estamos en la teoría débilmente acoplada, o sea que las interacciones solo importen un poquito. Lo que hay que hacer es simplemente calcular esto de acá, y en esto de acá, repito, lo único que hay es otra vez correladores en la teoría libre, porque cuando desglosemos esto en Taylor, pues va a bajar de 4 a la vez inserciones de este objeto. Entonces vamos a tener tantas inserciones de phi como teníamos aquí, más las 4 que venían acá, de 4 en 4, y en total, a fin de cuentas, eso lo que es un correlador en la teoría libre. Y eso es lo que da, lo que se calcula con estas líneas. Entonces, en realidad ya sabemos calcular, solo falta hacer los dibujos para que se vea qué está pasando. La novedad del hecho de que estamos en la teoría interactuante es tal cual esta parte, la parte del exponencial del Hamiltoniano de interacción. Pero como digo, ese está hecho de phis en el cuadro de interacción, de phis sencillos, entonces lo podemos procesar. La serie de Taylor lo que es, bueno, pues obviamente a orden más bajo en Taylor tengo 1, luego tengo lo que va en el exponente, que es esto, este es el Hamiltoniano de interacción en el cuadro de interacción, que está modulado justo por su coeficiente lambda enfrente, y por convención lo normalizamos con este 4 factorial enfrente, eso es cómodo por la razón que diré en un momento. Entonces, este es el término lineal de Taylor. Luego tengo el término cuadrático, entonces pues es 1 sobre 2 factorial y 2 veces el exponente. Entonces, pues 2 veces el exponente me da 2 veces esa integral, donde aparecen de a 4 veces, de 4 productos de phi a la vez. Y así sucesivamente, ¿no? Luego habrá un término cúbico, donde aparecen 12 phis en total, porque están a la cuarta 3 veces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben hacer Taylor, y eso es lo que tendríamos. Entonces, dependiendo de a qué orden de aproximación queremos ir en la expansión perturbativa, pues nos quedamos solo con este término, o solo con este, o solo con este. Y entonces tenemos que calcular cosas como esta, por ejemplo, en el primer momento, cuando solo tomamos el 1, pues no hubo ningún vértice de interacción, ningún hamiltoniano de interacción, ningún lambda. Entonces, pues por eso solo tuvimos este resultado. Y por eso esta es la primera aproximación a, por ejemplo, el correlador de 4 puntos en la teoría interactuante. Pero la primera vez que ya importan las interacciones es cuando tomamos este término. Y cuando tomamos este término, en el numerador de la expresión que yo les puse acá,
teníamos, bueno, pues tantas inserciones como el correlador que queremos calcular. Digamos que queremos calcularle 4 puntos, que n mayúscula es 4. Entonces, de entrada siempre tenemos 4 phis aquí, que están en sitios fijos. Esos sitios fijos son los que llamo x. Y para no confundirnos, los que vienen de acá del exponencial, que están integrados, les llamo y, o sea, simplemente porque son otras variables, ¿no? Entonces, en este término lineal de la serie de Taylor, donde solo puse el exponente una vez, tengo una variable que para no confundirme con las x le llamo y1, y esa está integrada sobre todo el espacio-tiempo. Entonces, bueno, lo que tengo en total, en el numerador de la fórmula de arriba, es el valor esperado en el vacío de la teoría libre, o sea, lo que hubiera sido el estado base si no hubiera interacciones, de estas 4 inserciones que yo quise poner, que pues básicamente es como para crear esas partículas en los eventos del espacio-tiempo donde está indicado ahí, y vienen acompañados de este objeto que ese es el novedoso. El novedoso es este que, donde otra vez simplemente aparecen otros de estos sujetos, pero la diferencia es que estos aparecen de a golpe 4 en el mismo sitio. En este sitio Y1, que además está integrado sobre todos los lugares, en lugar de estar en lugares fijos. Entonces aparecen 4 inserciones de phi que coinciden en el mismo punto Y1, y además, como digo, a diferencia de X1 a X4, no está fijo, sino que se integra sobre todo el espacio-tiempo. Entonces, como quiera, esto pues es un correlador en la teoría libre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inserciones del operador de campo libre. Entonces, pues otra vez, la receta va a ser que dibuje usted líneas para juntarlas por parejas. Son 4 parejas en total, porque hay 8 operadores de campo en total. Y ya, eso es lo que va a pasar, pero con la particularidad de que 4 de esas líneas confluyen en un mismo sitio, porque está 4 veces repetido este sitio. Entonces, en esos diagramas, pues ese punto especial va a ser lo que llamamos un vértice de interacción, un vértice de 4 patas, porque será un sitio donde 4 líneas confluyen, simplemente porque pues, ahí aparece 4 veces insertado phi de y. Entonces, bueno, eso da un nuevo ingrediente en nuestro repertorio gráfico. Antes solo teníamos líneas, ahora tenemos estos sitios especiales en el espacio-tiempo donde confluyen 4 líneas. Y el hecho de que son 4 y no más y no menos es porque estamos estudiando esta teoría donde agregamos un término phi a la cuarta en el lagrangiano o el hamiltoniano. Y entonces, bueno, esta es la novedad en nuestros dibujos. Va a haber sitios en donde confluyen, se congregan 4 líneas. Y eso, pues, lo que va a contribuir a nuestras fórmulas es pues, lo que sobra. O sea, ya habiendo tomado en cuenta el hecho de que este phi a la cuarta pues crea o mata 4 partículas ahí a la vez, de golpe, pues lo que sobra nada más es este número que está enfrente y la instrucción de integrar sobre todas las ubicaciones de este sitio. Estaría también el 4 factorial, pero resulta que eso cuando uno ve los detalles se cancela. Para eso es que lo escribimos así, para eso es que pusimos este 4 factorial. Entonces la receta, ya en términos de estos dibujitos de Feynman, es que este punto que estoy aquí primero dibujando como verde, para especificar que es especial y que está asociado a este cuadrivector Y, pues cuesta un factor menos i por lambda, ya digo, el factor de 4 factorial se cancela, y con la instrucción de que sumemos sobre todos los lugares donde puede estar en el espacio-tiempo. Y lo más importante, ¿qué significa físicamente ese nuevo ingrediente? O sea, ahora nuestro hamiltoniano de interacción sí incluye este nuevo objeto, phi a la cuarta. ¿Y phi a la cuarta qué es? Bueno, phi de interacción, que es un phi libre, está hecho con A más A daga. Entonces tenemos eso a la cuarta. Y pues al desarrollar, eso quiere decir que tenemos todos estos términos. Tenemos un término donde el operador de aniquilación aparece a la cuarta, o S al cubo por el de creación a la 1, o los dos al cuadrado, o el de aniquilación a la 1 y el de creación a la 3, o el de creación a la cuarta, ¿no? Esos son todos los términos que salen al desglosar qué significa phi a la cuarta. Pero sabemos bien que estas As y adagas pues lo que hacen es crear y aniquilar partículas, al menos lo que eran las partículas antes de que hubiera interacciones, los modos de Fourier, pues. Eh, entonces, el efecto físico de este término extra en el hamiltoniano, que por primera vez estaba ahí, no estaba en el caso libre, pero que ahora sí está ahí, ahora sí nos informa que la evolución dinámica de nuestro sistema permite procesos donde el número de partículas cambia. O sea, ahora sí, estos objetos que se llaman de creación y aniquilación de partículas, ahora sí están haciendo lo que su nombre indica. Están permitiendo que al transcurrir el tiempo aparezcan o desaparezcan partículas. Entonces, este término, si tomamos que el tiempo en mi dibujo avanza hacia la derecha, solo por decir algo, este término que es 4 veces el operador de aniquilación, pues lo que puede hacer es, si teníamos por ahí 4 partículas, puede de a golpe, si se cruzan por el punto Y, puede desaparecerlas justo ahí. O si tomamos este término, pues entonces lo que estoy hablando es que de 3 partículas que tuviéramos inicialmente puede desaparecerlas y a cambio crear una sola con este adaga de acá. O este término de aquí mata 2 partículas y crea otras 2.
o este de aquí mata una partícula y crea 3, o este de a golpe simplemente crea 4. Entonces, todas esas opciones físicas son procesos que ahora sí pueden ocurrir porque están dentro del hamiltoniano, que es el operador que genera la evolución en el tiempo, como siempre. Entonces, usando las líneas de siempre, que son estas líneas que son los propagadores de Feynman que aprendimos la vez pasada, se refería a la propagación de las partículas libres, y estos nuevos ingredientes, que son estos vértices de 4 patas, pues se van a armar combinaciones como, por ejemplo, este dibujito. Este es un dibujito en el cual, pues moralmente, empezamos con una partícula en X1, esa avanza hasta un cierto sitio intermedio Y, ahí se parte en 3, y luego de esas tres, dos se juntan entre sí. Recuerden que en el caso del campo real, partícula y antipartícula son lo mismo, entonces se pueden aniquilar directamente. Y una tercera, que no era la original, es la que llega y se propaga hasta el punto final X2. Entonces, tal cual la novedad de que haya interacciones es simplemente este hecho de que hay estos sitios verdes donde confluyen 4 líneas, estos que llamamos vértices de interacción. La bondad, la belleza de estos dibujos, de este lenguaje diagramático, es que nos cuenta una historia, ¿no? O sea, tiene una interpretación muy intuitiva, qué es lo que está pasando aquí, aunque parte importante de lo que hay que entender es serenarnos y ver que estas líneas de aquí realmente no son las partículas físicas todavía no hemos hablado de cuáles son las partículas físicas, sino son las que eran libres, o sea, son estas líneas representan, igual que antes, los estados que son el primer nivel excitado del modo de Fourier en cuestión. Eso, si estamos en la teoría débilmente acoplada, si las interacciones no son muy intensas, no son exactamente las partículas de verdad, pero de alguna manera se deben parecer, porque pues eso es lo que estamos suponiendo, que estamos cerca del caso libre. Entonces, bueno, lo que vemos es que ya aprendemos estos dibujitos y lo que vemos es que los diagramas de Feynman tienen una utilidad doble, siempre y cuando estemos con la suerte de que el acoplamiento es chiquito, ¿no? O sea, de que las interacciones realmente no importan mucho. Pero bueno, si estamos en ese rincón, por casualidad, se resulta que la naturaleza, el universo que habitamos es así de bondadoso, pues entonces, por una parte, estos dibujitos nos permiten visualizar qué es lo que está pasando en el mundo microscópico, nos permiten visualizar el efecto de las interacciones como procesos donde se crean o se aniquilan partículas. En esta teoría de la cuarta, siempre en grupos de 4, porque pues estamos en phi a la cuarta, ya se imaginan que estuviéramos en phi al cubo, pues serían vértices de 3 patas, estuviéramos en phi a la 17, serían vértices de 17 patas. Las partículas que en estos procesos existen solo como paso intermedio, solo efímeramente, entre procesos sucesivos de interacción, se conocen como partículas virtuales, un nombre que ustedes ya conocían. Pero bueno, aquí esto es lo que son. Estas partículas que solo existen ahí en medio se llaman partículas virtuales. Y ya he mencionado la vez anterior que como tienen este propagador de Feynman, por la manera como lo escribimos, decimos que están fuera de la capa de masa, o sea, que no tienen la energía que Dios manda. Habíamos enfatizado que eso en realidad es solo un truco matemático, pero bueno, eso es como trabajamos. Esa es una de las utilidades de los dibujos, es que visualizamos qué está pasando. Pero más importante todavía, los diagramas son una herramienta eficiente para hacer cálculos, porque los diagramas cada diagrama, cada dibujito tiene una traducción a una fórmula. Hay unas instrucciones explícitas que nos permiten convertir cada dibujito a una fórmula y esas instrucciones se llaman reglas de Feynman. Cuando uno mira los detalles, se encuentra que la receta es así. La receta para calcular en la teoría interactuante ese objeto teórico que queremos calcular, el corredor de n puntos, es simplemente sume usted sobre todos los dibujitos que conectan esos puntos, todos los dibujitos que sean topológicamente distintos, con n puntos externos. Entonces, dibuje usted esos puntitos, que son puntos fijos, que uno especifica en el espacio-tiempo a su gusto. Ya habíamos dicho que estos no son diagramas de espacio-tiempo, sino nada más esquemáticamente son unos puntos regados por ahí. No tenemos que decir de antemano quién está antes que quién, pero bueno, tenemos una receta para calcular esto. El efecto del denominador en la fórmula de arriba resulta ser que nos restringimos solo a diagramas del tipo que vamos conexos o conectados, que lo que quiere decir simplemente es que no llevan ningún pedazo del dibujo totalmente desconectado de los puntos externos. Por ejemplo, con un vértice de 4 patas como tenemos, podríamos armar un dibujo con orejitas como este, ¿no? Pero ese no está atado a ninguno de los puntos rojos que tenemos aquí externos, por tanto es un pedazo totalmente desconectado de ahí. La receta acaba siendo, el efecto del denominador es justamente cancelar esos diagramas, uno puede demostrar eso, entonces por eso nos quedamos solo con los diagramas que no llevan pedazos así, eso es lo que se llaman conexos o conectados. Entonces bueno, ahora ya que sabemos que se pueden hacer cálculos con dibujos, pues veamos cómo luce eso, que es muy sencillo, o sea, lo que en física de partículas de altas energías amamos a Feynman porque nos permitió calcular solo liberando nuestra creatividad artística. Entonces, por ejemplo, la función de 4 puntos en la teoría interactuante se calcula de esta manera. La receta, como digo, es
este globito con rayado de aquí es tal cual sume usted sobre todos los diagramas conexos. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos nuestros 4 puntos externos, que son sitios fijos en el espacio-tiempo, y tenemos que conectar estos puntos por líneas y vértices de 4 patas, pues de todas las maneras que se nos puedan ocurrir. Entonces, organizándonos, pues primero están los diagramas en donde no participan las interacciones, ¿no? Esos son los diagramas que más dominan. Si lambda es chiquito, los diagramas que más dominan es donde no hay lambda en absoluto, es decir, donde no hay ningún vértice de 4 patas. Bueno, pues eso lo que nos habla es la propagación libre que ya he mencionado antes. Entonces ahí nomás las partículas van aburridamente propagándose de un sitio a otro, y estos son los 3 diagramas distintos en los que puede pasar eso. Ahora, ya poniéndonos interesantes, lo que sigue en importancia es diagramas donde solo hay un vértice de interacción, porque cada vértice de interacción viene pesado por un factor de lambda. Lambda es un número chiquito, y entonces entre más vértices haya, pues más y más chiquita va a ser mi cantidad. Entonces, primero nos fijamos en los diagramas que solo tienen un vértice de 4 patas. ¿Qué podemos hacer con un vértice de 4 patas? Pues conectar esos puntos de diversas maneras. Por ejemplo, la manera más obvia pues, es directamente conectarlos entre sí todos. Entonces, este es un diagrama posible en donde estamos viendo que ya hay una interacción. O sea, aquí ya pasó algo novedoso que ayer no pasaba. Vienen las partículas y de pronto van propagándose por ahí libremente, aburridamente, y de pronto se acuerdan, oiga, no, yo puedo interactuar. Y entonces dicen, pues voy a juntar estas dos y desaparecerme y crear otras dos. Y esas son las que llegan al punto final. Entonces, aquí ya pasó algo distinto por efecto de la interacción. Puede pasar esto o puede pasarlo como esto. Puede pasar que ese vértice lo adhiramos solo a una parejita de partículas. Entonces puede ser que va esta partícula por ahí, de pronto se acuerda que puede interactuar y se parte en 3, pero 2 de ellas se aniquilan entre sí y solo la tercera llega hasta acá. Y en cambio la otra se siguió por ahí aburridamente sin que nada le pasara. Si puedo hacer esto adhiriendo ese vértice aquí, pues también lo puedo adherir acá y me queda así. O pues obviamente puedo hacer lo mismo adhiriendo ese vértice de 4 patas como burbujita aquí o acá o acá o acá. Entonces hay otros 4 vértices de ese estilo. Y ya eso agota todas las posibilidades de lo que puedo hacer con un vértice. ¿Qué puedo hacer si tengo 2 vértices? Si ustedes me dan 2 vértices, pues como ven, no hay que ser un genio de la física del energía, nada más hay que hacer dibujos. ¿Qué puedo hacer con 2 vértices, o sea, 2 puntos verdes donde confluyen 4 patas? Bueno, pues ciertamente puedo hacer este dibujo, ¿no? Puedo hacer que vayan 2 partículas, se junten entre sí, desaparezcan y creen otras 2, que luego se vuelven a juntar, desaparecen y crean otras 2, que finalmente son las que llegan a estos sitios. Y bueno, si esto puede pasar con 2 vértices, pues también puede pasar esto y otras opciones, donde, por ejemplo, puedo ponerle 2 vértices adheridos nada más a una sola de estas líneas. En fin, hay más y más y más, ¿no? Entre más avanzado vamos, entre más vértices tenemos, hay más y más dibujos. Pero como quiera, es tan sencillo como dibujarlos y ya. O sea, simplemente ser exhaustivo, anotar todos los que están y ya, ¿no? Y la belleza, como les digo, no solo es que esto nos cuenta una historia de qué es lo que está ocurriendo en el mundo microscópico, sino que hay una receta para traducir cada dibujo en una fórmula. De entrada, la receta es sume usted sobre todos los dibujos, pero cada dibujo, cada diagrama se traduce a una fórmula de la siguiente manera. Repito que con una instrucción se llaman reglas de Feynman y las reglas son las siguientes. Hasta aquí, por razón pedagógica, había puesto en verde los puntos internos, los que son los vértices de 4 patas que se suman sobre todo el espacio-tiempo, y en rojo los puntos externos, que están fijos, pero nadie hace eso en los libros de texto, ni en los cursos, así que de aquí en adelante yo no voy a hacer eso. Todo el mundo va a ser azul. Entonces, la receta es esta. Por cada propagador, o sea, por cada amplitud de propagación libre de un sitio a otro, que es lo que es el propagador, pues ponemos el propagador que aprendimos ayer, el propagador de Feynman. Luego, por cada vértice de 4 patas, ponemos lo que aprendimos hoy, que es la instrucción de sumar sobre todas las ubicaciones de ese vértice y lo que realmente cuesta el peso de ese vértice, o sea, cuál es la amplitud de probabilidad de que ocurra esa interacción, pues es este numerito lambda. Por cada punto externo en el diagrama asignamos un factor de 1, es decir, eso no hace nada, pero pongo esta regla porque en otras circunstancias, para calcular otras cosas, sí puede tener un factor asociado al punto externo o la pata externa. Y luego, pues ya nada más es cosa de multiplicar los factores asociados a todas las partes. Resulta que en esta teoría fui a la cuarta, ahí no hemos acabado, hay un pequeño número por el cual hay que multiplicar, bueno, que se origina en que hay ciertas repeticiones de factores. Para tener el número correcto enfrente del diagrama hay que hacer un cierto cálculo que no les detallo aquí porque no importa. Lo pueden consultar si tienen curiosidad en estas páginas de mi curso de campos de posgrado, que está en la misma página que están consultando. Pero la buena noticia para ustedes es que en teorías del mundo real como QED o QCD, de hecho no hay tal número. Entonces esta regla número 5 la pueden olvidar. O sea, hay la posibilidad de que haya un numerito por ahí. Lo hay en esta teoría fui a la cuarta, pero no me quiero detener en ella porque yendo a teorías más realistas no está ese número, aunque podría haberlo estado. Bueno, entonces con eso ya sabemos calcular, aunque sea brevemente, ya vimos rápidamente cómo calcular en dibujitos
correladores, estos objetos en el espacio de posición, que son inserciones del operador de campo completo, el de Heisenberg, en el vacío de verdad de la teoría, y sabemos cómo calcularlos con dibujitos. Moralmente, repito, son como partículas yendo de un sitio a otro. Si sabemos calcular eso, bueno, pues también podemos calcular su transformada de Fourier, que sería lo que se llaman correladores en espacio de momentos. Y lo interesante de eso es que hay una manera explícita, se puede demostrar una manera explícita de estos objetos, de los correladores en espacio de momentos, hacer ahora sí un contacto cercano con lo que son las predicciones para los experimentos de colisiones de partículas. Pues ahora sí, de entrada estos eran objetos teóricos nada más, es lo que le dije que íbamos a aprender a calcular y ya aprendimos, y es fácil, nada más hay que hacer unos dibujitos y usar estas reglas de Feynman para traducir a fórmulas. Los podemos calcular en espacio de momentos, muy bien, pero ahora la buena noticia, agregada el segundo paso que tenemos, es que estos objetos, los correlados en espacio de momentos, están cercanamente relacionados con cosas que sí son medibles, concretamente con las que se llaman amplitudes de dispersión. Entonces, bueno, aquí lo que dice es lo que les voy a describir en este dibujo. Entonces, se los cuento acá. Como saben ustedes, los típicos experimentos que realmente hacemos en nuestro universo, en el mundo real, con partículas, son simplemente experimentos de choques de partículas. O sea, somos tan primates tan ingeniosos que la manera como aprendemos de qué están hechas las cosas es a golpes, arrojándolas unas contra otras. Entonces, en un experimento así, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos en un tiempo muy temprano, muy atrás, antes de los choques, muy temprano comparado con las escalas microscópicas asociadas a estas partículas. Entonces, bueno, podemos idealizar eso como que empezamos en t igual a menos infinito. Y en esa situación estamos con las partículas muy separadas, o sea, separadísimas, están separadas a distancias macroscópicas, distancias enormes comparadas con las distancias que son relevantes para cuando se juntan para interactuar. Entonces, de nuevo, podemos idealizar eso como que están infinitamente separadas. Por ejemplo, en el LHC empiezan separadas como a 10 kilómetros de distancia, ¿no? Que es una enormidad comparado con el tamañito de las partículas. Entonces, bueno, empezamos con partículas tan separadas que podemos identificarlas por separado y podemos decir que tienen un momento específico, un momento bastante bien definido. Están muy lejos unas de otras y tienen un momento bastante bien definido. Entonces, diseñamos pues nuestros experimentos para que de inicio tengamos una partícula por ahí que tiene cierto momento P1 y otra cierta partícula que tiene un momento P2. En realidad podemos poner cualquier número, pues experimentalmente lo más habitual es poner 2. Y luego las aventamos uno contra otra y avanza el tiempo y por ahí en T, que podríamos llamar del orden 0, pues interactúan entre sí. Ahí sucede algo complicado con estas gelatinas que se hablan, se sienten a sí mismas o lo que sea. Ahí no sabemos bien qué está pasando, pero lo que sí sabemos es que tiempo después, y tiempo después quiere decir un tiempo macroscópico después, que otra vez podemos idealizar como si fuera t tendiendo a infinito, salen de nuevo partículas separadas a distancias macroscópicas unas de otras, las registramos en nuestros detectores con muchas dificultades, ya saben que la gente experimental hace proezas para poder ver todo esto que aquí dibujo fácilmente, pero de nuevo esas partículas finales pues, son algún número de partículas que están pues, muy separadas entre sí, de tal modo que las podemos identificar individualmente, como decía yo acá, y a la vez están tan separadas que podemos tenerlas identificadas como que tienen un momento específico. Entonces, empezamos con partículas que no se hablan entre sí porque están muy lejos y que tienen un momento definido, y terminamos con partículas que no se hablan entre sí porque están otra vez muy separadas y tienen un momento definido. Así que la pregunta que físicamente, experimentalmente nos interesa hacer es esta, es empezar con este KET, esta lista de partículas, son las partículas de verdad, ahora sí estoy diciendo, ¿no? Las que existen allá afuera y que trabajan nuestras amigas y amigos experimentales. Empezamos con una lista de qué es lo que estaban haciendo al principio, terminamos con una lista de qué es lo que están haciendo al final, y queremos tomar, como estamos en el cuadro de Heisenberg, pues simplemente el traslape de este KET con este KET. Eso es lo que es la amplitud de probabilidad de que ocurra la situación que he descrito. Y elevándolo al cuadrado tendríamos la probabilidad, y de ahí se puede sacar estas cosas que realmente son las que mide la gente experimental, que se llaman secciones eficaces o tasas de decaimiento. Entonces, estas son las cantidades clave que queremos calcular desde el punto de vista experimental, se llaman amplitudes de dispersión, y lo que me resta por decirles nada más es que felizmente esas cantidades se puede demostrar a nivel teórico que están cercanamente emparentados con estos objetos teóricos, que son los correladores en espacio-momentos, de tal forma que acaba viendo una receta con dibujitos de Feynman, estos dibujitos amigables, para calcular amplitudes de dispersión. Y la receta es simplemente esta, es similar a la que dije arriba para correladores, pero un poquito distinta. Es
si usted quiere calcular esta amplitud de dispersión, en la cual hay cierta lista de partículas iniciales con ciertos momentos y cierta lista de partículas finales con ciertos momentos, pues ya se imaginarán que lo que tiene uno que hacer es simplemente pues, empezar con esas patas que representan partículas entrantes con momentos, ya no puntos, ¿no? Porque ya no están en sitios específicos, sino más bien patas por las que fluyen esos momentos iniciales. Terminamos con patas en las cuales fluyen esos momentos finales, y la receta, pues, sume usted, conecte esas líneas de todas las maneras posibles con los ingredientes que hay a su disposición, que son líneas, que son propagación libre de partículas, o estos vértices de 4 patas, en el ejemplo de la cuerda, que son lugares donde se crean o se aniquilan partículas. Nada más, la novedad es que a la hora de hablar de procesos de dispersión, ya no de correladores, sino de procesos de dispersión, hay que sumar sobre diagramas sí conexos, igual que antes, o sea, los que no tienen ningún pedazo desconectado de todas las patas. Pero además, la novedad del hecho de que es una amplitud de dispersión, uno puede demostrar que se requieren solo diagramas del tipo que se llaman amputados. ¿Y qué quiere decir amputados? Bueno, diagramas amputados quiere decir, les aviso, es lo que resulta del análisis, son los que no incluyen tramos donde una partícula inicial o final interactúa solo consigo misma. Entonces, por ejemplo, para que se entienda mejor, este dibujo de aquí, este no es un diagrama amputado. ¿Por qué? Porque si bien esta partícula inicial aquí sí solo hablando consigo misma hasta que habla con las demás, esta no. Esta partícula de aquí va y se habla a sí misma, o sea, aprovecha su posibilidad de interactuar para hablarse a sí misma y luego lo hace otra vez, y es hasta acá cuando empieza a hablarle a las demás. Y similarmente esta de aquí se habla a sí misma, entonces se parte en 3 y luego se reconstituye. Entonces este pedazo hace que este diagrama no sea amputado, y similarmente acá. Entonces, este diagrama no es amputado. Para que fuera amputado, lo que hay que hacer es recortarlo donde dicen las tijeras. Y más aún, por definición, lo que llamamos amputado quiere decir también, incluso el propagador donde están cortando las tijeras, ese también quitarlo. O sea, ya en la receta no pondríamos este I entre P cuadrada menos M cuadrada que correspondería a esta línea. Eso es lo que quise decir con las líneas puntadas que puse en las patas externas acá arriba. Digo, la gente normalmente no lo dibuja así, pero por razón pedagógica, yo puse estas líneas como punteadas, queriendo decir que esos propagadores no irán en nuestro cálculo. Como quiera, no es como que vamos a practicar haciendo sus cálculos, no nos da tiempo, pero lo que importa es que sepan que hay una receta, y esa receta tiene patas externas en lugar de líneas externas, por la razón que ya dije, que tenemos momentos específicos en lugar de sitios específicos, y son líneas que estoy yo denotando como punteadas, aunque la gente normalmente no lo hace así, para ser explícito en que las patas externas no contribuyen a la fórmula del diagrama. Bueno, y ahora, esta idea de que se tienen que acabar omitiendo estos procesos en los cuales las partículas tienen autointeracciones en lugar de tener interacciones, como ya está pasando acá, es en última instancia por la razón, o sea, por el motivo de fondo, es justamente esta distinción entre las partículas de verdad y lo que eran las partículas libres. Es esto, es las líneas en nuestros diagramas, como dije desde un principio, pues representan lo mismo que representaban ayer, cuando la teoría era libre. Representan lo que hubiera sido una partícula si la teoría fuera libre. O sea, era el primer nivel excitado de un modo de Fourier del campo. Eso, en los viejos tiempos, cuando la teoría era libre, eso era exactamente ni más ni menos que una partícula, fue lo que calculamos ayer. Bueno, eso es lo que representamos con una línea, es un solo modo de Fourier, y eso es lo que llamamos ya en este contexto una partícula desnuda. Es la partícula iría libre por ahí si no hubiera interacciones. Pero ya habiendo interacciones, realmente hay que sumar sobre sus efectos. Entonces, al propagarse una partícula de un sitio a otro, bueno, pues sí puede ir desnuda por ahí, si quiere, pero también puede ir, y hay que sumar en los diagramas. Feynman nos instruye que hay que sumar la posibilidad de que vaya por ahí, interactúe consigo mismo de esta forma, o que interactúe consigo mismo de esta otra forma, o que interactúe consigo mismo una vez de esta forma y otra vez de esta otra forma, o infinitas maneras más en que puede hablarse a sí misma. O sea, el hecho de que metimos phi a la cuarta hace que las partículas se pueden hablar una con otra, sí, pero también se pueden hablar a sí mismas. Y al hablarse a sí mismas, como adquieren esa mágica habilidad, pues eso es lo que están haciendo todo el tiempo. Y esta suma, esta superposición de alternativas con modos de Fourier que interactúan, repito, cada línea es un solo modo de Fourier, pero aquí ya vemos que esos modos de Fourier se hablan porque la teoría ya no es libre. Bueno, toda la suma de todo eso junto es lo que en realidad es la partícula física. Entonces, la partícula del mundo real sería, en este universo ya con un término cúbico más alto, en este caso cuártico, sería lo que era la partícula desnuda, pero rodeada todo el tiempo de estas partículas que están apareciendo y desapareciendo, esas partículas que llamamos virtuales. Esa es la partícula de verdad, la partícula que llamamos vestida o física.
que es claramente diferente que la partícula desnuda. Es lo que solía ser la partícula, lo que hubiera sido la partícula si lambda fuera cero, pero ya tomando en cuenta el efecto de que lambda no es cero, por más que es pequeñito, pues sumamos sus efectos y da como una corrección al hecho de que la partícula de verdad es esto. De la mano de eso, pues ustedes entenderán que lo que era la masa de la partícula cuando era libre, ese parámetro m en el lagrangiano o en el hamiltoniano, ya no es lo mismo que la masa de este objeto complicado, que le voy a llamar m mayúsculo. Entonces, bueno, tal cual eso es lo que hemos aprendido. Y ahora, con eso ya terminamos de entender todas las ideas básicas que les quería contar. Solo me queda en los minutos que nos restan hoy, que es nuestra última clase, mencionarles brevemente que, bueno, si queremos entender y hacer cálculos con campos no escalares, campos más sofisticados, que son los campos que necesitamos para escribir nuestro universo, el universo, las gelatinas de las cuales estamos hechos, pues las ideas y las herramientas básicas son las mismas. Por eso yo me enfoqué en explicarles todo eso, para que de ahí pudieran partir ya ustedes con calma. Si se entendió lo de antes, ya pueden partir a construir sobre eso para los campos más sofisticados. Nada más que, bueno, para los campos que necesitamos para el modelo estándar, que son de dos tipos, en cada uno de esos casos surgen novedades interesantes. Entonces, ya para terminar hoy, solo les menciono brevemente cuál es la novedad en cada caso y acabamos con los dibujitos correspondientes. Entonces, bueno, un ingrediente que seguro necesitamos para el mundo real es el campo vectorial. Para escribir a partículas con spin 1 se utiliza precisamente eso. Campo vectorial se llama naturalmente un campo que pues, es un vector en cada sitio, un cuadrivector, una colección de 4 números en cada lugar. ¿Y qué significa que algo sea un cuadrivector? Pues ustedes saben, significa que bajo transformaciones de Lorentz o de Poincaré, si queremos de una vez sumarle las traslaciones, las transformaciones de Lorentz son estas transformaciones en las cuales las 4 coordenadas del espacio-tiempo se mezclan entre sí de una manera particular con unas matrices que llamamos de Lorentz, unas matrices específicas. Es una matriz tal que preserva el producto interno de Minkowski, la métrica de Minkowski. Bueno, el que estos números forman un cuadrivector, pues ustedes ya saben que simplemente significan que son 4 números que bajo Lorentz se mezclan exactamente de esta misma manera. Entonces, que el campo sea vectorial simplemente significa esto. Cuando hacemos una de estas transformaciones, cambia el nombre del punto, ahora se va a llamar X', y cambian las componentes del campo, ahora se van a llamar A', cambia la función matemática. Si el campo fuera escalar, pues saben ustedes que lo que escribimos fue que esta combinación, el nuevo campo evaluado en el nuevo nombre del punto, era igual al viejo campo en el viejo nombre del punto, no habría nada enfrente, pero el que no sea escalar, pues tal cual es que vienen en paquetito de 4 números y se mezclan entre sí, ni más ni menos que de la misma manera que se mezclan las propias X. Eso es lo que quiere decir que es un cuadrivector. Y ya, eso ustedes ya lo sabían, solo los estoy recordando. Ahora, la novedad que aparece ahí es la siguiente. Si nuestro campo vectorial es, caso particular, no masivo, que es de total importancia para nosotros, porque sí es exactamente el campo de Maxwell, el campo electromagnético es un campo vectorial no masivo, resulta que ahí hay una novedad importante, que es la redundancia que implican estas transformaciones que se llaman de norma. Bueno, yo les llamo de norma porque en México le llamamos de norma, en inglés se llama de gauge, en algunos países sudamericanos, centroamericanos, llaman de calibre, que de hecho es un mejor nombre que de norma, o en algunos países sudamericanos simplemente le llaman transformaciones de gauge, entonces llámenle como ustedes quieran, pero son estas viejas transformaciones que ustedes conocen de su curso clásico de electromagnetismo, que es que este cuadripotencial electromagnético se puede correr por esta derivada de cualquier función escalar o una función arbitraria, y la física no cambia. O sea, estas son transformaciones que podemos hacer en nuestro lenguaje, pero son cambios nada más de lenguaje, la física no cambia. Esas son las transformaciones de norma. Y porque la física no cambia, pues significa que no todos estos 4 datos son físicos, los podemos modificar de estas maneras, y por tanto significa que nuestro lenguaje es redundante. Bueno, eso ocasiona una cierta complicación al intentar cuantizar esto, que se sabe cómo lidiar con ella, pero bueno, no tengo tiempo de detenerme en el detalle, solo estoy hablando que esa es la novedad clave de un campo vectorial sin masa, como es el caso del campo electromagnético. Ahora, tomando en cuenta invariancia de Lorentz y invariancia de norma, la acción en el caso del libre, podemos concluir, así como predijimos cuál tenía que ser la acción del campo escalar libre, pues así también podemos predecir cuál tiene que ser la acción del campo electromagnético, del campo vectorial sin masa libre, y eso pues no les sorprenderá que es justo la acción de Maxwell. Entonces, si hubiéramos llegado 150 años antes, hubiéramos nosotros descubierto la acción de Maxwell, que es esta, F al cuadrado, donde F mu nu pues, es la intensidad de campo que se construye con el potencial. Esta es la acción libre, como es cuadrática, la ecuación de momento es lineal, que pues es la ecuación de Maxwell sin fuente, y al resolverla, lo que obtenemos es otra vez una suma, siendo un campo libre, otra vez una suma sobre ondas planas, nada más. Modos de Fourier, pues, que no se afectan unos a otros. Con la novedad de que como ahora hay 4 numeritos en cada sitio,
pues ese índice mu debe estar colgado aquí de algún lado. Entonces aquí hay unos vectores que se llaman de polarización. Es un campo real, entonces lo que va aquí es el conjugado hermítico de lo que va acá. Pero sucede, como ya se imaginarán, que al ser un campo libre, pues hay operadores de creación y aniquilación, uno para cada modo de Fourier habría de entrada, pero como es una partícula con spin, o sea, por el hecho de que hay este índice mu, pues en realidad hay varios para cada modo de Fourier. Pero justamente por invariancia de norma, de entrada pensaremos que hay 4 en cada sitio, porque hay 4 datos en cada sitio, pero ya les dije que ese lenguaje es redundante, eso es tal cual lo que aprendemos por las transformaciones de norma. Y entonces, tomando en cuenta eso, de una manera que es un poco larga, entonces no tengo tiempo de contárselas, pero ustedes lo pueden buscar. Estoy avisando nada más que hay esa redundancia por la invariancia de norma. En última instancia, resulta que hay solo 2 y no 4 parejitas de as y a dagas por cada modo de Fourier. Y por tanto, como partículas libres, los fotones solo tienen 2 estados internos, no 4. Y eso nos es familiar en realidad del electromagnetismo. Incluso en el electromagnetismo clásico, pues ustedes aprendieron que AMU tiene 4 componentes en cada sitio, sí, pero las ondas electromagnéticas clásicas solo tienen 2 modos independientes de polarización, no 4. O a nivel cuántico eso se traduce en que los fotones tienen solo 2 estados de polarización independientes, solo la posición transversal a la dirección de movimiento, no otra cosa. Entonces, bueno, todo eso es consecuencia de la invariancia de norma, que como les digo, pues implica cierta sofisticación. Hay que tener cierto cuidado, pues, a la hora de cuantizar, pero como quiera, en espíritu ya están viendo que la idea es la misma de antes. Es simplemente, tenemos un campo libre, los componemos en modos de Fourier, y las partículas asociadas son las excitaciones de ese modo de Fourier. Eso es todo, ¿no? Los fotones son, a este nivel, si estamos hablando del campo de Maxwell libre, los fotones son ni más ni menos que el primer nivel excitado de cada modo de Fourier. O sea, las onditas más minúsculas posibles en el campo electromagnético. Ahora, ya que tenemos el campo de Maxwell a nuestra disposición, podemos cumplir la promesa que hice y podemos preguntarnos cómo acoplar el campo escalar que teníamos antes, concretamente el campo complejo, a este campo vectorial sin masa, que por cierto, campo vectorial sin masa es el nombre que damos a campo de norma, porque en automático tiene invariancia de norma, o invariancia de gauge, o invariancia de calibre. Y resulta que la opción más sencilla es muy fácil de describir, la opción más sencilla para acoplar. Ahora tenemos por primera vez en nuestro curso 2 gelatinas distintas, ¿no? 2 campos. Este campo escalar complejo, que ya se volvió nuestro amigo en las clases anteriores. Este campo de Maxwell, que era nuestro amigo desde antes, pero ahora a nivel cuántico, apenas ahorita lo estamos mencionando por primera vez. Y queremos ver cómo se pueden adherir, acoplar esas gelatinas entre sí, esas sustancias. Bueno, la opción más sencilla resulta ser muy fácil de describir. Resulta ser esta. Este va a ser nuestro lagrangiano. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí están viendo que este es el lagrangiano de Maxwell que acabo de escribir arriba. Esto nos hablaría nada más del campo de Maxwell libre. Aquí lo que están viendo, si esta fuera la parcial usual, esto sería pues el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿no? Para el campo de Klein-Gordon. Entonces sería el campo libre. Este es el campo cuadrático nada más. Si esta fuera la parcial usual, que es lo que está aquí, estoy diciendo acá abajo, este sería ni más ni menos que el lagrangiano de Klein-Gordon, o sea, el campo escalar libre. Entonces ahí no se estaría hablando esta sustancia, no le estaría hablando esta sustancia de acá. Bueno, la receta más sencilla para acoplarlos resulta ser simplemente esta. Es muy fácil de recordar. Reemplace usted la derivada usual por esta que es como una especie de derivada corregida usando el campo de Maxwell, este potencial, este campo escalar, campo vectorial, perdón, sin masa. Entonces, aprovechando justamente que este campo, el campo que aparece acá, es un vector, lo puedo combinar de esta manera particular con la derivada, o sea, justo tiene un índice mu, y con eso puedo formar lo que yo voy a llamar, lo voy a bautizar aquí como la derivada covariante, es como una versión de la derivada parcial usual, pero corregida. Y ya, nada más hago eso. O sea, simplemente en donde aparecía la derivada del campo complejo antes, reemplace usted la derivada covariante y ya. Entonces pongo eso aquí y pongo esto acá adentro del campo complejo, importa que está adentro porque hay una i aquí de promedio. Y ya. Y entonces, ¿eso de qué manera produce acoplamientos? Bueno, pues que ahora si desglosamos todo, ahora ya el campo phi mayúscula sí le está hablando al campo f, porque si lo piensan, en esta cosa que es derivada covariante de phi al cuadrado, pues va a haber unos términos que tengan phi al cuadrado por a y otros que tengan phi al cuadrado por a cuadrado. Entonces, estos son términos de interacción, porque son términos ya pues, cúbicos o más altos. Entonces, esta es la manera más sencilla que respeta las simetrías del problema. Y esta es la manera como acoplamos nuestro campo complejo al campo electromagnético. Lo que tiene de particular esa receta es construida para lograr que este campo sea invariante bajo esta transformación combinada. Es una transformación donde hago una transformación de norma de la mu, que es lo que ustedes ya conocían, pero de la mano de eso, en paquete con eso, hago que mi campo escalar complejo le roto la fase, que eso es una simetría que sabíamos que por separado tenía el campo escalar, pero antes lo podía rotar de manera igual en todos lados, ahora lo puedo rotar con este parámetro que aparece aquí justamente de manera dependiente de la posición. Entonces ahora
el efecto neto de acoplar este campo al campo de Maxwell, al campo vectorial sin masa, es que ahora puedo hacer estas rotaciones de fase, pero de manera distinta en cada sitio, si me da la gana. Y de todos modos ustedes pueden verificar que eso es cierto. Y la razón por la cual es cierto es porque esta derivada corregida, esta derivada covariante, se ha construido ni más ni menos que para lograr que la derivada covariante transforme igualita que el campo. Es decir, así como el campo adquiere esta fase enfrente, la derivada covariante pues, simplemente adquiere esa fase enfrente y ya. Para eso es que nos inventamos esta noción de derivada covariante. Si usáramos la derivada parcial usual, pues obviamente al tomar la parcial aquí, habría por Leibniz un término que diferencia este pedazo de acá y ese no sobraría. Entonces la parcial usual seguro no transforma de esta manera, pero la parcial corregida, esta derivada covariante sí transforma de esa manera. Y si pueden ustedes verificar esto, pues facilísimo ven que entonces esto sí es invariante bajo lo que estoy diciendo, porque la misma fase que sale aquí, sale conjugada de aquí y aquí también, y pues F mu ya sabemos que es invariante de norma. Bien, esta receta para acoplar AMU con campos complejos, que es simplemente eso, reemplazar la derivada usual por la derivada covariante, en donde adentro está el AMU, se conoce como acoplamiento mínimo. Se dice que esa es la manera más sencilla, la receta de acoplamiento mínimo para que una gelatina le hable al campo vectorial sin masa, al campo electromagnético. Y felizmente esa manera, que es la más sencilla, es justo la manera que escogió la naturaleza. Esa es la manera en la que el potencial electromagnético se acopla a cualquier campo cargado. Entonces, esto que les acabo de decir, que es muy fácil de recordar, es de hecho una receta memorable que conviene tener en su memoria porque esa es la receta que aplica la naturaleza. Y ahora, como prometí, de los términos de interacción podemos ver que Q es el acoplamiento. Bueno, primero que nada, viendo acá, en los términos cúbicos o más altos justo aparece este mismo numerito Q, el que metí aquí adentro, y que es el mismo que aparece en la rotación de la fase acá. Bueno, ese número es el que controla las interacciones entre estas dos gelatinas, entre estos dos campos. O sea, si Q valiera 0, no se hablarían, serían dos campos libres. Entonces, esa es la constante de acoplamiento. Y bueno, como ese es el que nos dice qué tanto nuestro campo real, con nuestro campo, perdón, escalar, se acopla, siente al campo electromagnético y que tanto es fuente del campo electromagnético, pues eso es la carga eléctrica de las partículas asociadas a phi. Por eso le llamé Q. Ahora, cuando discutimos esto de la carga conservada de Noether para el campo complejo, allá teníamos una convención en la cual pusimos Q igual a 1, porque allá hablamos de esta rotación de fase, pero llamamos teta al ángulo completo por el cual rotaba la fase, y aquí en cambio me dio la gana, por convención, llamarle Q por teta. Eso rescala la expresión que tenemos ahí arriba para la carga de Noether, la carga conservada, y por tanto aparece una Q aquí enfrente, y por tanto podemos verificar lo que prometí, que sí, que ya en estas unidades, en esta convención, este objeto Adaga crea partículas que tienen carga Q precisamente, y el objeto B Daga crea partículas que tienen carga menos Q. Antes era 1 y menos 1, pero bueno, eso sí es. ¿Cuánto vale la carga? Es nada más cuestión de convención. Aquí ya le estoy dando Q en general. Y bueno, trabajando en esas unidades, pues vale Q. Como quiera, ya verificamos lo que prometí, que la carga esa de Noether, la carga conservada, debido a la invariancia bajo rotaciones de fase de nuestro campo complejo, es ni más ni menos la carga eléctrica. Bien, entonces con eso ya les hablé muy a la carrera, pero les hablé al fin del campo electromagnético y qué pasa cuando lo cuanticemos y cómo es que salen fotones. Me falta hablarles nada más, en 5 minutos más, del campo espinorial, el otro campo que necesitamos para hablar de la naturaleza. Bueno, ahí hablamos de partículas de espino medio. En su curso de cuántica no relativista aprendieron a hacer eso. Para eso definieron el concepto de un espinor, solo que ustedes el espinor lo conocieron como un paquete de dos números complejos. Eran dos, porque pues, queremos hablar de la posibilidad de que el electrón tuviera spin para arriba o spin para abajo. Y el que se llamara espinor, pues era porque se mezclaban esos números de cierta manera específica bajo rotaciones espaciales. Bueno, cuando pasamos al caso sí relativista, además de considerar rotaciones del espacio, tenemos que considerar rotaciones del espacio con el tiempo, es decir, empujones, boosts. Y por tanto, pues, queremos una idea como esta de espinor, pero un espinor necesitamos más grande, resulta ser. Entonces, para un electrón relativista, usamos el concepto de lo que llamamos un espinor de Dirac, que es simplemente, así como aquel que vieron ustedes en el caso relativista, un paquete de dos números complejos, bueno, este es un paquete de 4 números complejos, es habitual llamarle psi, tiene un subíndice que nos habla de sus 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4, le voy a llamar a ese subíndice, aunque por convención es habitual omitirlo, así como a los cuadrovectores muchas veces le omitimos un mu, a los espinores muchas veces le omitimos un a, pero por ahí está, siempre que hablemos de un espinor. Y el que se llame espinor es simplemente porque transforma de una cierta manera específica bajo Lorentz. O sea, cuando hacemos una transformación de Lorentz con una transformación de Lorentz lambda, pues las X se mezclan de esta manera, las componentes de AMU de un campo vectorial se mezclan de esta misma manera, y en cambio estos, aunque son 4 números, no se mezclan con esta matriz, se mezclan con otra matriz.
dependiendo de cuál transformación de Lorentz, yo les daré una matriz 4x4 con estos índices justo AB, estos índices binoriales. Es una matriz compleja que mezcla estos 4 números entre sí. ¿Cuál es esta matriz exactamente? Toma un poco de tiempo decirlo y por eso no me da tiempo de decirlo ahora, pero no importa. O sea, el punto nada más es que sepan que así como los 3 vectores, los que denotan con flechita, simplemente quiere decir un paquete de 3 números que se mezclan de cierta manera específica bajo rotaciones. Y los cuadrivectores, los X o los objetos con índice griego, simplemente quiere decir un paquete de 4 números que se mezclan de cierta manera específica bajo Lorentz. Pues así también un espinor de Dirac simplemente es ni más ni menos que, no nos debe asustarnos, es simplemente un paquete de 4 números complejos que se mezclan de cierta manera particular, que les podría decir cuál, si nos diera tiempo, o pueden buscar en un libro, o en mis apuntes del curso de posgrado, una matriz 4x4 con números complejos que depende de cuál transformación de Lorentz hicieron ustedes. Y bueno, dado ese concepto, pues definimos un campo de Dirac, o sea, un campo espinorial, como aquel que pues, nos da un espinor de Dirac en cada punto. El campo vectorial, el campo de Maxwell era un cuadrivector en cada sitio, pues el campo de Dirac, el campo espinorial, es un espinor de Dirac en cada sitio. Y ya, eso es todo lo que es. En el caso libre, la densidad lagrangiana más sencilla que podemos escribir, que tiene que ser cuadrática, tiene que ser real en total, porque pues, eso nos va a dar la acción, y tiene que ser escalar de Lorentz, como siempre las densidades lagrangianas, es esta, resulta ser esta. O sea, no tenemos tiempo de deducir esto, pero así como dedujimos el de Klein-Gordon y redujimos el de Maxwell, podemos deducir este, y esto es lo que se llama el lagrangiano de Dirac. Como ven, es cuadrático en nuestra gelatina, en nuestro campo de Dirac, nuestro campo espinorial. Hay una I que aparece aquí misteriosamente, pero de hecho es necesaria para que la acción sea real. Y noten que aparece aquí una M, no una M cuadrada. Eso es nomás por análisis dimensional, resulta ser así. Y noten que aparecen aquí estos nuevos amigos, estas gamma mus que no había mencionado hasta ahorita, tienen un índice mu y por tanto son 4 objetos en total. De hecho, lo que son 4 matrices 4x4 con índices espinoriales escondidos, que justo están aquí en medio para multiplicar estos espinores. O sea, estos espinores tienen un índice escondido espinorial, ya dije, este A, y entonces aquí tengo, para escribir esta acción, resulta ser que necesito estos 4 objetos, que son simplemente 4 matrices complejas 4x4. En un momento les voy a decir cuáles son. Pero bueno, esas 4 matrices no es que salgan de la nada, sino que están relacionadas precisamente con la definición de estas otras matrices que nos definen qué significa tener un espinor. O sea, con estas 4 matrices de acá, podría yo, si tuviera tiempo, de decirles en detalle cuál es esta matriz que mezclaría entre sí las componentes del espinor de Dirac cuando hago una transformación de Lorentz. Pero bueno, concretamente, para que no suenen misteriosas, estas 4 matrices son simplemente estos, aquí están explícitamente. Concretamente, estas son las matrices de Dirac, así se llaman, matrices de Dirac, estas 4 matrices. Como ven, son 4, están escritas aquí en bloques de 2x2, aquí está la identidad 2x2, y aquí están estas matrices 2x2 que son las matrices de Pauli, viejas amigas de ustedes. Y resulta que estas matrices tienen la propiedad especial de que su anticonmutador da la matriz de identidad bueno, dependiendo de los índices con esta métrica Minkowski enfrente. Entonces, esta es la propiedad básica que se satisfacen estas matrices y de ahí salen todas sus consecuencias. Es análogo a como ustedes saben que las matrices de Pauli satisfacen esta propiedad, o sea, su cuadrado es 1 y se multiplica 2 diferentes da la tercera. Bueno, análogo a eso, las matrices de Dirac son análogos 4x4 de las matrices de Pauli, que ustedes vieron que son útiles para hablar de espinores en el sentido no relativista. Bueno, pues aquí es lo mismo. Y de hecho, las matrices de Dirac que estoy diciendo están construidas con las matrices de Pauli. Bueno, entonces eso explica este ingrediente. Y el último objeto que necesitamos entender es esto que se llama acá psi barra. Psi barra ya se imaginan ustedes que se refiere al conjugado, pero no es nada más psi daga, sino psi daga por gamma cero, por este amigo de acá. Resulta ser que eso es lo que se necesita para construir lo que se llama el espinor conjugado de Dirac. Y lo que tiene de especial este objeto, a diferencia de psi daga, es que psi barra es un espinor que transforma justo al revés que psi. O sea, estas 4 números complejos que están en psi barra se mezclan entre sí con la matriz inversa que se mezclan las componentes de un espinor. Y gracias a eso, como esto transforma al revés que psi, gracias a eso podemos armar en total un escalar, que eso es lo que necesitamos que sea el lagrangiano de Dirac. Entonces, bueno, todo tiene su razón de ser. Obviamente aquí lo estoy diciendo nada más rápidamente, así que si no lo habían visto antes, no pretendo que se entienda en detalle lo que estoy diciendo, solo que pierdan el miedo a estos símbolos, entendiendo que pues, nada más es un nuevo tipo de campo con una colección de números en cada sitio, que son números complejos, y ya, ¿no? Eso es todo lo que es. Y todo, tenemos control matemático de todo, nada más que, bueno, no nos da tiempo de escribirlo ahora mismo. La ecuación de movimiento que uno deduce del lagrangiano de Dirac es, pues, obviamente, la ecuación de Dirac, que es esta famosa ecuación, una de las más bonitas de la física. Y puede mostrarse que esa ecuación implica, tiene como consecuencia que de hecho se satisface también la ecuación de Klein-Gordon, esta, lo cual de hecho si lo piensan es bueno porque esta es la que nos decía que el campo se descomponía en ondas planas y que cada modo de Fourier
satisfacía esta condición de capa de masa, o sea que P cuadrada igual a M cuadrada, y por tanto los modos de Fourier y las partículas tienen la energía que Dios manda. Entonces, bueno, todo eso es consecuencia de la ecuación de Dirac, pero la ecuación de Dirac sabe más. La ecuación de Dirac, además de imponer la ecuación de Klein-Gordon, impone una restricción que acaba determinando a 2 de las 4 componentes en términos de las otras 2. Entonces, a fin de cuentas, gracias a la ecuación de Dirac, en realidad no hay 4 datos independientes complejos, sino solo 2, o sea, 4 números reales en total. Y por tanto, al hacer la expansión del operador de campo en ondas planas y por tanto en operadores de creación y aniquilación, bueno, primero que nada, como es un campo complejo, pues hay partícula y antipartícula, entonces hay A's y A dagas y B's y B dagas, igual que en el phi mayúscula que discutimos ayer. Y segundo, por cada modo de Fourier, hay no una parejita de operadores de creación y aniquilación, sino de hecho 2 parejitas. Y eso es simplemente esta propiedad de que es espino medio y hay 2 estados internos. Pues bueno, la novedad que sí es importante para los campos de espino medio, que quiero destacar, es que si uno intenta cuantizarlos, como siempre, con relaciones de conmutación, resulta ser que hay estados con energía arbitrariamente negativa, lo cual es catastrófico, es poco saludable. Entonces uno más bien descubre que lo que tiene que usar son relaciones de anticonmutación en lugar de conmutación, y eso lo que implica es, en particular, el principio de exclusión de Pauli, implica que las partículas de espino medio deben ser fermiones. Esto lo digo ya más rápido porque ya se está acabando el tiempo, pero eso es un ejemplo particular de una predicción que hace en general el formalismo de teoría cuántica de campos, que es que las partículas de spin entero deben ser bosones y las partículas de spin semientero deben ser fermiones. Cuando uno lo aprende primero esto, pues nada más sabe que se descubrió experimentalmente y parece ser algo así como casual, pero no, desde el punto de vista teórico podemos deducir eso a partir del formalismo del lenguaje de campos, y por eso el lenguaje de campos es tan útil, tan exitoso. Bueno, ya para cerrar, ya nada más, ya entendimos el campo de Dirac por sí solo como campo libre, ya entendimos el campo de Maxwell por sí solo como campo libre, y podemos hacer esta receta de acoplamiento mínimo para ponerlos a hablarse entre sí. Y lo que obtenemos es la teoría que se llama electrodinámica cuántica. Entonces pues es simplemente el lagrangiano de Maxwell y el lagrangiano de Dirac reemplazando la parcial usual con la derivada covariante, y si lo desglosan lo que queda es esto. Y en esto que les queda aquí, pues pueden ver que tenemos la parte del lagrangiano de Dirac, que de ahí es donde sacamos la amplitud de propagación de un electrón. Hay un propagador que tiene flechita porque es un campo complejo y bueno, tiene una cierta forma, no importa ahorita cuál es. De la parte que hubiera sido el campo de Maxwell libre, de ahí sacamos el propagador libre para el fotón y tiene una cierta forma, no importa ahora cuál es. Y el término más interesante es este, que es el que acopla al campo de Maxwell con el campo espinorial, y de ahí sale, como hay 2 patas del fermión y una pata del campo del fotón, pues lo que significa eso es un vértice de 3 patas, que nos avisa que puede ir un electrón por ahí y escupir un fotón. Entonces, bueno, eso tiene una cierta amplitud de probabilidad controlada por esta Q que está enfrente, que es la carga del objeto, en este caso la carga del electrón. Y bueno, quería cerrar con esto, porque pues lo que vemos por primera vez, juntando los ingredientes que teníamos, basados en las mismas ideas que construimos con calma en el caso del campo escalar, es que aquí ya pueden llegar a vislumbrar cómo es que funciona esta teoría que se llama QED, la electrodinámica cuántica, y esta es una teoría del mundo real. Eso es parte del modelo estándar que discutirán ustedes mañana en la plática que les dará Lorenzo Díaz. Entonces, se quedan perfectamente bien situados para simplemente ahora ya nada más ver estos ingredientes más sofisticados, cómo se arman para armar el mundo real, pero tienen las ideas esenciales. Aquí escribir unas oraciones más que creo que ya no me da tiempo de leer porque ya acabamos. Ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, agregué algunas ideas más aquí, como resumiendo lo que hemos aprendido ahora en el lenguaje de estos campos del mundo real. Y el punto principal al que llegar es este, que así como dije para las partículas interactuantes phi que discutimos hoy al principio, así también sucede para los electrones. Entonces, un electrón del mundo real no es una de estas líneas. Una de estas líneas es nada más lo que hubiera sido un electrón si no interactuara. Pero ya que hay interacciones, el electrón puede interactuar consigo mismo aventándose fotones, o incluso fotones que se convierten en pares electrones antielectrones y así sucesivamente. Entonces, un electrón del mundo real lo que es ese electrón que hubiera sido desnudo, vestido con toda su nube de partículas y antipartículas, y eso es lo que, increíblemente, eso es lo que es cada uno de los 4 trillones de electrones que nos conforman, y por tanto, en particular, ese objeto complicado es lo que tiene una cierta masa M mayúscula, una cierta carga eléctrica con mayúscula, que no tienen por qué coincidir y no coinciden con los números M y Q que aparecen en el lagrangiano. Entonces, eso es un punto muy importante que tener. La carga que midió el Millikan, pues, en el experimento, es la carga de toda esta bestia complicada, no el numerito Q que aparece en el lagrangiano.
Y por cierto, que el cambio de variables entre las que aparecen en Lagrangianos de variables abstractas y las que medimos físicamente para nuestras partículas de verdad, ese cambio de variables se llama renormalización, que es es un nombre que tiene una mala reputación, parece como algo muy complicado, pero es solo eso, es un cambio de variables. Es un cambio de variables a describir las cosas en términos de cosas medibles. Bueno, en fin, entonces con eso ya me callo. Ustedes pueden leer esto con calma si gustan. Ya me pasé un poquito de tiempo, gracias por el tiempo extra, pero con eso me callo y de nuevo, si tienen preguntas, con todo gusto mándenlas por correo o hoy discutámoslo hoy en la tarde, en la noche, 9:30. Y bueno, como quiera, como frase final, pues espero que sí les haya logrado transmitir al menos las ideas básicas de cuál es la relación entre campos y partículas. Increíblemente vimos que sí, que las partículas son onditas minúsculas en los campos, pero vimos que se complica eso de manera interesante cuando los campos ya son interactuantes, porque a fin de cuentas, incluso, por ejemplo, un electrón en el mundo real es en realidad una ondita conjunta entre el campo del electrón y el campo del fotón. Hay onditas de ida y vuelta que se escurren de una a otra por el hecho de que esas gelatinas están adheridas. Bien, pues ahora sí me callo y perdón por el tiempo extra. Bueno, muchas gracias, doctor Guijosa, por su tiempo, su valioso conocimiento y recursos y las excelentes cátedras que nos dio a lo largo de este evento. Contamos con su presencia el siguiente año, porque sí nos sirvió de mucho. Encantado, claro, sí. No, pues un placer para mí saludarlos y poderles contar sobre estos temas que ya ven que son muy, muy divertidos, muy interesantes, muy profundos y bueno, que se sigan divirtiendo por allá. Bueno, si tienen dudas con respecto al tema, ya saben que tienen que reunirse con él por Zoom a las 9:30 de la noche o enviarle la duda a su correo. Sí, encantado. Bueno, pues muy buena tarde por allá. Bueno, despidámoslo con un fuerte aplauso.